Ante todo, buenos días con todos. Conmigo vamos a ver lo que es la parte de la ecografía genética. Bueno, esta ecografía genética, o también llamada ecografía cromosómica, tiene como la finalidad, es un método de screening muy bueno para nosotros poder diagnosticar, se podría decir, a una alta tasa de sensibilidad cuando un feto tiene alguna anomalía cromosómica. Esta ecografía se realiza entre las 11 y las 13 semanas de edad, 13 semanas con 6 días de edad gestacional. Pero las 11 semanas corresponde más o menos a una longitud craneocaudal en 45 milímetros y las 13 semanas con 6 días a una longitud craneocaudal de 84 milímetros. Esta ecografía no es tanto que se realiza entre las 11 y las 13 semanas 6 días, sino que nos valemos de la longitud craneocaudal. Entonces, menos de esta longitud o menos de estas semanas se puede realizar. Se podría decir que se puede, pero no se debe, ¿no? ¿Por qué? Porque a menos de edad gestacional nos vamos a chocar con algunas estructuras que aún no se han desarrollado por completo. Por ejemplo, la herniación que tiene el cordón umbilical, que es fisiológica hasta las 10 semanas, nosotros vamos a interpretarlo como si fuera un onfalocele. ¿No? Es por eso que estos son los límites en los cuales nosotros podemos realizar esta ecografía genética. Como les decía, es una identificación de marcadores ecográficos. Lo que vamos a ver acá en sí son marcadores que la suma de estos marcadores, de por sí solos los marcadores tienen un valor que nos va a diagnosticar una tasa de sensibilidad para lo que es la identificación de anomalías cromosómicas, pero unidos, una vez que unimos los marcadores, nos da una mayor sensibilidad. No, necesitamos básicamente dos cosas, ¿no? Un personal que tenga una pericia suficiente y otra, un ecógrafo de alta gama. Vamos a ver que estos marcadores que vamos a medir nosotros son la translucencia nucal, el hueso nasal, el ductus venoso y el reflejo tricuspidio. Aparte de que también vamos a ver algunas estructuras anatómicas del feto. De todos estos marcadores, el más importante, el más conocido, es la translucencia nucal. Como les decía, ¿por qué a esa edad gestacional? La osificación completa de los huesos del cráneo debe ser visible a partir de las 11 semanas. El hueso nasal no se osifica antes de las 11 semanas. El 50% de los fetos que tienen incompetencia en valvas tricuspidias a las 10 semanas. La herniación fisiológica del intestino dificulta el diagnóstico de una onfalocele antes de las 11 semanas. Acá vemos lo que es la translucencia nucal. Lo que es la translucencia nucal. Para ver la translucencia nucal tenemos que hacer un corte prácticamente perfecto de lo que es el perfil del feto. El perfil del feto nos va a ser visto por lo que es la frente, tenemos que ver el hueso nasal, el maxilar superior, tenemos que ver el mentón. Este feto no tiene que estar ni hiperextendido ni en flexión completa. Tenemos que ver o magnificar a la vista ecográfica todo lo que es cabeza y parte del pecho. Idealmente no debemos ver el asta superior del maxilar superior, ¿no? Que acá se ve un poquito, pero idealmente no debemos verla. Una vez que tenemos este feto en esta posición, nosotros lo que vamos a hacer es vamos a ver esta imagen anecogénica de aquí. Esta imagen anecogénica la vamos a medir en la parte más extensa, ¿no? En una forma perpendicular. Y ese es el valor que nos va a dar de lo que es la translucencia nucal. La translucencia nucal en sí no tiene se podría decir un valor normal, ¿no? Porque el valor normal va a depender de los percentiles de la normalidad para cada longitud craneocaudal. Los percentiles los tenemos aquí, ¿no? Ya difícilmente se ven y son bastantes. Tenemos software que una vez introducidos los valores y la longitud craneocaudal nos arroja en qué percentil está. Pero si nosotros queremos hablar de un número, se podría decir que sea normal, nos tendríamos que referir al 3.5. Menos de 3.5 de longitud craneocaudal, perdón, de longitud de translucencia nucal, se podría decir que está dentro de la normalidad. Idealmente menos de 2.5, pero máximo 3.5. ¿Por qué? Vamos a ver que a partir de 3.5 a más, se aumenta drásticamente lo que son las anomalías cromosómicas. Por ejemplo, vemos esta tabla.
Tenemos acá el 3.5, ¿no es cierto? Todo lo que es menos de 3.5, vamos a llevarlo esto a percentiles. Menos del percentil 95, miren las anomalías cromosómicas, es menos del 0.2%. Y del percentil 95 al 99 se acerca al 3.7%. ¿Qué pasa cuando superamos el 3.5 de translucencia nucal? Se eleva drásticamente, ¿no? De 3.7 a 21.1%. De 4.5 a 5.4, 3.3. De 5.5 a 6.4, el 50% de los productos pueden tener anomalías cromosómicas. Y más del 6.5, el 64% ya vienen comprometidos. Tanto lo que es, lo que es muerte fetal y anomalías fetales mayores. Miremos acá, es lo opuesto, ¿no es cierto? Un recién nacido normal, cuando es menos del percentil 95, el 97% tiene una tasa de 97% de recién nacido sano. De 95 a 99 de percentil hasta el 93%, y acá baja menos del 90%, ¿no? Cuando el límite es 3.5. Conclusión, si queremos hablar de normalidad, podemos mencionar que la translucencia nucal no debería pasar de 3.5, ¿no? Pero sabemos nosotros que la normalidad es relativa. ¿Relativa a qué? A los percentiles, y a los percentiles de acuerdo a la longitud cráneo-caudal. Hablando del hueso nasal, este es el hueso nasal, que lo vemos en un perfil. La ausencia de hueso nasal nos indica, es un marcador negativo, ¿no? La trisomía 21 está asociado a ausencia de hueso nasal en un 60-70%, la trisomía 18 al 55%, la trisomía 13 al 35%, la monosomía como el Turner al 10%, ¿no? Ese, el hueso nasal lo tenemos que ver en esta ecografía genética. Vamos al análisis del ductus venoso. El ductus venoso es un shunt fisiológico en la circulación fetal, el cual la sangre que viene por la vena umbilical va a hacer un shunt para no pasar por el hígado y va a pasar directo a vena cava inferior, para poder así entrar al corazón fetal y a la circulación sistémica. ¿No? ¿Cómo lo llamamos? Con un aliasing. Aliasing es una imagen, se podría decir, un poco más hiperrefringente por el aumento de la velocidad del flujo al pasar la sangre directamente a la vena cava. ¿No? Acá algunos datos en cómo lo tenemos que medir, el ángulo de isonación, el caliper, entre otros. Y este ductus venoso nos va a dar una onda característica, que muchos ya la conocemos, ¿no? Donde hay una sístole, una diástole y una contracción auricular. Lo importante en el ductus venoso, que la onda A es esta, no sea negativa, como acá, ¿no? ¿Qué me va a indicar que una onda A sea negativa? Que puede haber una alteración cardíaca, que puede ser ya sospechada a esta temprana edad, y por lo general, el 65% de los fetos tienen el ductus venoso anómalo, con los fetos con síndrome de Down. El flujo tricuspidio o la regurgitación tricuspidia. Acá vamos a ver, el corte tiene que ser en 4 cámaras, como se muestra en la imagen, y sabemos que la tricúspide divide a las 2 cámaras derechas del corazón, la aurícula y el ventrículo. Cuando hay una regurgitación tricuspidia que supera los 60 centímetros por segundo medido del ecógrafo, como se encuentra acá, es una regurgitación tricuspidia patológica, ¿no? Y que vamos a sospechar altamente de una cromosomopatía, la más común, el síndrome de Down. Bueno, imaginemos que una paciente llega a la consulta acá en el hospital y nosotros le hacemos una ecografía genética, ¿no? Los marcadores salen alterados. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo con esta paciente? Con el avance de la medicina existen algunos marcadores de laboratorio, como son la fracción libre de la beta-HCG o la proteína plasmática asociada a la gestación, ¿no? Que se ha visto que todas disminuyen en las 3 cromosomopatías más importantes, que es el síndrome de Down, Edwards y Patot, pero una de ellas, que es en la trisomía 21, la beta-HCG se encuentra elevada, ¿no? Entonces, a esta paciente idealmente se le debería pedir este examen, pero bueno, con el avance de la medicina, estos exámenes, por su elevado costo, no se realizan mucho y están siendo un poco ya reemplazados por lo que es el ADN fetal y las pruebas invasivas. Vayámonos un poco hasta hace algunos años. Miremos esta gráfica. Esta gráfica nos hace una disquisición en lo que es los 35 años de la edad materna.
Sabemos que la edad materna, a medida que progresa, es un factor en contra, ¿no? Es un enemigo contra un feto normal. Puede haber, o es un factor de riesgo importante para las cromosomopatías. Vemos pacientes de 15, 20 años que tienen un riesgo de 1 en 1000, ¿no? Incluso menos. Pero a medida que avanza la edad, se eleva el riesgo y hay un punto de corte entre los 35 años. Antes, cuando no existían estos métodos de cribado, ¿qué podíamos hacer en la medicina? La medicina solo te hacía una predicción del riesgo hasta el 30% de efectividad, ¿no? Podríamos tener una sospecha hasta el 30%, que es bajísima, ¿no? O sea, casi no la podíamos, no podíamos diagnosticar estas anomalías. Con el pasar de los años, ha habido diversos métodos de laboratorio que se han implementado, ¿no? Como dije, la fracción libre de la beta-HCG, la alfa-fetoproteína, el estradiol, la inhibina A, que con todo esto se ha alcanzado una tasa de certeza del 71%, ¿no? Pero que aún sigue resultando bajo. Obviamente algunos, estos ya no son usados, ya no se usan, pero miremos esta gráfica. Con el avance de la tecnología en ecografía, a partir de los años 90 y ya perfeccionados a partir del 2000, con estos métodos de cribado en la ecografía, nosotros nos podemos acercar a una tasa de éxito superior al 90% en la detección de estas anomalías, ¿no? Veamos, esta es la fracción libre de la beta-HCG, más la proteína plasmática asociada a la gestación, más la longitud craneocaudal y la ecografía genética. Todo esto junto nos da un porcentaje de detección, una tasa de detección de hasta el 95% en las trisomías 18 y 13 y una tasa de detección de hasta el 90% en la trisomía 21. Y ojo, solo tomando la translucencia nucal. Acá no estamos considerando los otros marcadores, ¿no? El que es el reflujo tricuspidio, el ductus venoso y el hueso nasal, ¿no? ¿Por qué es importante que nosotros hagamos la ecografía y también hagamos estas pruebas serológicas? ¿Por qué? Porque lo que les dije hace ya un rato, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago la ecografía, encuentro una translucencia elevada? Ya no voy a decir que tiene trisomía, ¿no? Pero si después estas dos me salen bajas, ya no es 21, ya no voy a sospechar en 21, voy a sospechar en 13 y 18, ¿no? Que tiene un muy mal pronóstico. Ahora, el enemigo de lo que son las ecografías genéticas, o cuál es lo que nosotros deseamos hallar. Lo que nosotros deseamos hallar es el que se esconde, y el que se esconde es la trisomía 21, ¿no? O sea, podemos tener marcadores negativos, las pruebas serológicas normales, y el bebé me sale con trisomía 21, sí. Sí podemos encontrarnos con eso, ¿no? ¿Y por qué se esconde? Porque muchas veces no tiene anomalía anatómica estructural. La trisomía 13 y 19, por lo general, vienen acompañadas de una anomalía estructural. O sea, puedo tener todos los marcadores mencionados negativos, pero si encuentro, digamos, un onfalocele, ¿en qué pienso? Voy a pensar en trisomía 18, ¿no? Pero con marcadores negativos. O si encuentro una megavejiga, ¿en qué voy a pensar? En trisomía 13. Me alejo del 18 y del 21, ¿no? Pero con marcadores negativos. Entonces, los marcadores pueden ser negativos, pero con estas dos cromosomopatías, por lo general encuentro anomalía estructural. En cambio, la trisomía 21, que es la más común, la que llega a nacer y la llega a vivir, es muchas veces, no muchas veces, algunas veces se nos puede esconder, porque no siempre viene acompañada de anomalía estructural detectable. No, como dije, el corte ideal es sin la rama ascendente del maxilar superior. La beta-HCG y la proteína PAPP están disminuidas en la trisomía 13 y 18, pero aumentada la beta-HCG en la 21 y disminuida la PAPP en la 21, ¿no? La trisomía 13 y 18 siempre muestran alteraciones anatómicas, a diferencia del Down, que no siempre muestran alteraciones anatómicas. Ya pasado el año 2000, bueno, esto era mucho más, se ha sensibilizado mucho más los métodos de screening. Acá vemos asociados ya todos los marcadores ecográficos,
más las pruebas serológicas, nos llega a un 97% de tasa de detección, no prácticamente muy cercano al 100%. Acá un gráfico de más o menos nos podemos dar cuenta de lo que es la muerte fetal y los efectos mayores, cómo estos se incrementan en porcentaje a raíz de que se incrementa la translucencia nucal. ¿Por qué hablo de translucencia nucal más que de los otros? Porque es la más importante de todos. Ya vemos acá, por ejemplo, que a una longitud cráneo-caudal de 45, el 1.5% de defectos mayores a 2 milímetros de translucencia nucal. Y esto sigue así hasta una longitud de 84, 85 milímetros, ¿no? Pero a partir del 3.5 ya se homogeniza y sube drásticamente a partir del 3.5, ¿no? De 2.5 pasa a 10, de a 20, 25 y 45. Entonces, menor probabilidad, cuando es menor a 2.5 la translucencia nucal, la probabilidad de tener un bebé sano es del 95%. Cuando es de 2.5 a 3.5 es del 90%. Del 3.5 a 4.5 del 70%. Del 4.5 al 5.5, 50%. Y así sucesivamente hasta que nosotros encontramos más de 6.5 de translucencia nucal, la probabilidad es muy baja, ¿no? Solo del 10%, y esto solo tomando en cuenta la translucencia nucal. Vayamos a este cuadro. Existen diversas asociaciones, una de las más conocidas es la Fetal Medicine Foundation, es una de las que más publicaciones saca respecto a esto, y miremos los números. El número de tasa de detección en porcentaje llega al 95% con edad materna, translucencia, hueso nasal, beta-HCG, PAPA, en suero materno entre las 11 y las 13 semanas con 6 días, ¿no? Muchas veces nosotros no contamos con esto, obviamente nuestra tasa de detección disminuye. Y eso es lo que nosotros tenemos que explicarle a la paciente, porque en la parte privada y en la parte pública, más que todo nos basamos en la edad materna, translucencia nucal, el resto de marcadores a estas edades. ¿Cuánto va a ser nuestra tasa de detección? 80 y 35%. Lo que decía hace un rato, ¿no es cierto? La translucencia nucal aumentada a más de 3.5, ¿en qué pienso? Trisomía 21. Por ejemplo, una holoprosencefalia a trisomía 13. Un onfalocele, ¿en qué pienso? En trisomía 18, aún con marcadores negativos. Una megavejiga en trisomía 18. ¿Por qué la beta-HCG y la proteína plasmática asociada a gestación están disminuidas? Generalmente esas anomalías, la 18 y la 13, van asociadas con placentas pequeñas. Estos marcadores son placentarios, ¿no? Que escorren por sangre materna. Entonces, al haber una placenta pequeña, están disminuidos del valor normal. Ahora, ¿qué pasa si yo sospecho o me encuentro con una megavejiga como esta acá? Pienso en una trisomía 13, pero ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué hago? O sea, mi tasa de detección ya sé que es más del 90%, ¿y qué hago? ¿Qué le digo a la mamá? ¿Hago un ADN fetal? Sí se puede hacer, pero ya con trisomía 13 o 18, lo ideal es hacer pruebas invasivas. Este es el siguiente tema de esta exposición. Las pruebas invasivas. A esta edad gestacional, ¿qué tengo que hacer? Una biopsia de vellosidades coriales, ¿no? El ADN fetal me va a servir principalmente para lo que es la trisomía 21. Trisomía 21, si yo encuentro marcadores para trisomía 21, puedo pedir un ADN fetal, que no es una prueba invasiva, es una prueba de sangre materna. Existen varios software y calculadoras, que muchas están en el internet para el uso público. Como les dije, una de las más usadas es la de la Fetal Medicine Foundation. Y acá nos piden, ¿no? Mire, nos pide la proteína plasmática asociada a gestación, la fracción libre de la beta-HCG, algunos datos maternos propios ya de un riesgo a priori, ¿no? Que eso ya tiene inherente a la paciente, la edad, el origen racial, el peso, si tiene algún antecedente patológico, la paridad, entre otros. Y si se dan cuenta, en esta tabla, lo único que me está pidiendo de más o de la ecografía que podemos realizar es la translucencia nucal. No, ¿por qué no me pide los otros? Porque esta es la más importante y aparte que para los otros
cualquier persona, bueno, los profesionales de ginecología inmersos en este tema, tienen que, podría decirse, asociarse a esto, mandar vía web algunas imágenes que tienen la capacidad suficiente para que se les desbloquee, ¿no? Para que se les desbloquee los ítems ya antes mencionados en la ecografía y para hacer una tasa de detección incluso mayor, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué va a pasar? A la paciente va a venir y yo le voy a dar un riesgo, ¿no? Pero el riesgo me sale en número, la calculadora me va a dar un número. El número, ¿qué va a salir? Uno en 900, uno en 4000, pero yo le digo a la paciente, tu riesgo es uno en 400, ¿y qué me va a decir? No va a entender nada, ¿no? Entonces, los riesgos van a venir así. ¿Cuándo es un riesgo bajo? Un riesgo bajo cuando yo tengo un riesgo de 1 en 1000. Un riesgo menos de 1 en 1000 es un riesgo bajo. Un riesgo moderado es cuando tengo un riesgo entre 1 en 100 y 1 en 1000. Y un riesgo alto es un riesgo que está menos, o mejor dicho, más de 1 en 100. ¿No? ¿Qué hago con un riesgo bajo? Nada, no pido nada, porque el riesgo es bajo, ¿no? Se supone que es una paciente joven, que no tiene mayor comorbilidad, que la ecografía ha salido negativa, entonces el riesgo me va a salir bajo. No hay mayor necesidad de hacer pruebas complementarias, pero esto es relativo, ¿no? Porque, ¿qué pasa si viene una paciente que le sale el riesgo bajo, pero tiene antecedente de un familiar con una cromosomopatía o algo? Ya la calculadora difícilmente que me vote un riesgo bajo, ¿no? Pero si es que me vota con ese antecedente, yo obviamente a la paciente haciendo unidad clínica le voy a pedir alguna prueba complementaria, ¿no? ¿Qué pasa si me sale un riesgo alto, mayor a 1 en 100? Sí voy a pedir por lo menos pruebas complementarias no invasivas, ¿no? Lo que es la fracción libre de la beta-HCG, la proteína plasmática, o de ser posible, y si es que el riesgo supera el 1 en 10, sí o sí, lo ideal es pedir pruebas invasivas, ¿ya? Y un riesgo moderado, le pido pruebas complementarias. Entonces, cuando nosotros evaluamos una paciente, realizamos la ecografía y realizamos o analizamos íntegramente a la paciente con sus antecedentes, todo, vamos a dar estos tres riesgos. Y dependiendo de estos tres riesgos, yo voy a tomar alguna decisión, ¿no? O no hago nada, o pido pruebas complementarias, o pido pruebas invasivas. Obviamente dependiendo de la capacidad que tenga la paciente para costear las pruebas, ¿no? La ecografía genética no solo nos sirve para hacer esa predicción, ¿no es cierto? Porque como dije, me pueden salir los marcadores normales, pero puedo evidenciar una anomalía anatómica evidente, ¿no? Por ejemplo, una megavejiga, un onfalocele, puedo evocar, por ejemplo, acá no hay calota craneana, ¿no? Entonces una cránea, ¿no? Entre otras. Acá un onfalocele. Estos son diagnósticos que podemos evidenciar ya desde a esta temprana edad gestacional. Ahora, ¿qué no se me puede pasar? Una cránea, por ejemplo, ¿no? A nadie se le puede pasar una cránea en la ecografía, una megavejiga. ¿Qué se me puede pasar? Defectos cardíacos mayores, hernia diafragmática. A veces, ¿qué se nos pasa? ¿Qué es difícil diagnóstico? Espina bífida, fisura palatina, defectos renales. ¿No? El perfil fetal es importante. ¿No? No solo habla de la translucencia nucal, sino nos habla de otras cosas importantes también. Por ejemplo, vemos acá el maxilar superior, que lo podemos traducir acá, pero acá está incompleto, ¿no? Es una fisura palatina. Acá tenemos una micrognatia, que algunas veces a un ojo no experimentado se nos puede pasar. Ahí, en la ecografía genética, podemos acercarnos a una pesquisa de lo que es una espina bífida, ¿no? ¿Qué va a pasar? Acá en el perfil que vemos, acá vemos el hueso nasal, maxilar, el mentón. Este es un perfil muy bueno, ¿no? Es un perfil casi perfecto. No vemos la rama ascendente del maxilar superior, ¿no? Pero vamos a ver el tallo cerebral. El tallo cerebral, después del tallo cerebral, vamos a ver el cuarto ventrículo y la cisterna magna. Sabemos que estas están repletas de líquido amniótico, perdón, de líquido cefalorraquídeo. Entonces, como tenemos la espina bífida, el líquido cefalorraquídeo se va a ir a la columna a ese nivel. Entonces, nosotros vamos a tener una diferencia de 2 a 1 prácticamente en lo que es el tallo cerebral, que es como 1,
y la suma de los otros dos anteriores, que es como 2, ¿no? Entonces, esto es la normalidad. ¿Qué pasa si se invierte? El tallo cerebral se hace más ancho, pero no es porque está comprimiendo algo, sino porque no hay líquido cefalorraquídeo corriendo por la cisterna magna ni por el cuarto ventrículo. ¿Por qué? Porque todo se ha ido abajo, a la columna, ¿no? Por la espina bífida. Entonces, ahí nosotros hacemos sospecha de espina bífida porque no siempre la vamos a ver en esta ecografía a nivel de la columna. Corazón, ¿qué tenemos que ver? Dos cosas importantes, ¿no? El doble del llenado ventricular y el signo de la B. Siempre tenemos que ver cámara gástrica, ¿no? Siempre la tenemos que ver. Tenemos que ver vejiga con las dos arterias umbilicales corriendo una a cada lado de la otra, a cada lado de la vejiga. Tenemos que ver la inserción del cordón umbilical para que no se nos pase una falocele o una gastrosquisis. Idealmente podemos ver riñones, si es que la imagen, si es que el ecógrafo es de alta gama y nos facilita la exploración. Miren, acá un defecto de pared importante, ¿no? Un onfalocele grande. Acá una gastrosquisis. Ah, la megavejiga, que ya lo hemos hablado antes, ¿no? Puede salir con marcadores normales, pero se evidencia. Bueno, lo ideal en un mundo ideal que es ofrecer a todas estas mujeres con un personal capacitado y con un ecógrafo de alta gama, a todas las mujeres que están embarazadas, un screening, ¿no? Y a eso está, esperemos que se apunte con el avance de la salud, que se pueda hacer screening no solo a las que nosotros consideramos de riesgo, sino a todas las mujeres que se encuentran en estas edades gestacionales. Como dije, hay calculadoras que podemos usar, están a disposición en internet y la bibliografía usada, ¿no? Eso sería todo por mi parte.